Bueno, en honor a quienes hemos llegado temprano y después de todos los problemas inconvenientes que hemos tenido con el tema del Zoom y todo, les damos la bienvenida a todos y a todas desde el Centro de Estudios Integrar, del Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas. Soy Juliana Guzzo, licenciada en Ciencia Política, coordinadora del programa Acompañamiento Migrante, que pertenece también al Centro de Estudios Integrar. Aquí habemos varios y varias miembros del equipo, y también estamos acompañados y acompañadas hoy por algunas personas referentes, investigadores, miembros del movimiento al socialismo y de personas que han estado muy vinculadas también con las elecciones, las últimas elecciones en Bolivia. Y bueno, comentarles que este es un ciclo de encuentros que consta de dos encuentros para analizar dos hechos fundamentales que creemos que hacen al desarrollo de las democracias en la región. Primero, lo que fue las elecciones del 18 de octubre, las elecciones generales de Bolivia para presidentes, y el último domingo el plebiscito constitucional para Chile. Entonces, hemos denominado a estos encuentros el continente en movimiento, desde la voz de sus protagonistas, y en eso queremos hacer mucho hincapié, no queríamos dejar que siga pasando el tiempo, y por eso también lo estamos grabando, para que quede también esto en YouTube, y para que aquellas personas que deseen lo puedan ver, lo puedan volver a ver y analizarlo, y escuchar a los protagonistas, o algunos de sus protagonistas de estos tiempos. Bien, en el marco de las elecciones presidenciales de Bolivia, el domingo 18, como les decía, y el plebiscito constitucional en Chile, nos parece importante reflexionar sobre estos sucesos. Resultan fundamentales, de fundamental trascendencia para el desarrollo de las democracias de la región. Y bueno, hoy nos alegra contar con la presencia de Francisco Narvajas, que creo que ya en un ratito se está sumando, Mario Vega, Yolanda Pozo y Pablo García Arena, con quienes aportaremos algunas experiencias, reflexiones para analizar las elecciones de Bolivia. En dicho país y también lo que fue en el exterior, que dieron por resultado la victoria del movimiento al socialismo. Bueno, para comenzar yo quería hacer hincapié sobre todo a y siendo mendocina, habiendo estado en Mendocina, Argentina, habiendo vivido en Bolivia y teniendo además, como quienes nos acompañan hoy, una gran trayectoria y por ahí compartir instancias con algunas personas de dicha comunidad, dar sobre todo importancia y reflexionar sobre el tema de esta participación política que se da a través de las fronteras. Esta participación política transnacional que se denomina voto en el exterior o voto migrante, el cual también ha sido fundamental para que se pudieran desarrollar las elecciones en este país, en el cual se estaba en un momento de irrupción o una democracia interrumpida durante 11 meses. Así que bueno, resaltar esa importancia y además entender y poder analizar también, y seguramente lo van a poner a analizar en quienes nos acompañan, los y las panelistas, la incidencia que tuvo la presencia del exilio político de Evo Morales también en el país como figura clave y fundamental para esta reorganización del movimiento al socialismo en Argentina y sobre todo en el exterior. Y bueno, también podríamos pensar si eso profundizó en el tema de la victoria o de los votos de este partido político. También resaltar que ha sido clave el accionar de algunas personas en Argentina para que se llevara a cabo el voto en este país, cuando muchos de los gobiernos locales pusieron algunas restricciones, y en eso también hoy contamos con la presencia del abogado Pablo García Arena, quien también nos va a contar un poco cómo fue ese recurso de amparo que interpuso para que en Mendoza se pudieran efectuar las elecciones y se habilitaran las instancias de comicio. Así que bueno, darles la bienvenida, agradecerles su presencia
Y si les parece, el orden de los oradores y de las oradoras, empezaríamos por Mario Vega, que es docente titular de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Él es politólogo y además participa, es miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales. Bueno, luego seguiríamos por Yolanda Pozo, que ella es referente de la Comunidad Boliviana de Mendoza y es miembro también de la Comisión Política del MAS en la provincia, y seguiríamos con Pablo García Lena, que es abogado y miembro de SUMEC, MP La Dignidad. Si es que todavía no ha llegado Francisco Navajas a la sala. Así que bueno, empezamos por Mario, si te parece, Mario. Claro que sí, Juliana, como tú gustes. Bueno, primero, gracias. Qué gusto estar acá en este espacio con ustedes, poder escuchar también un poquito de la voz fuera del país sobre lo que ha sido el proceso electoral en Bolivia el pasado 18 de octubre y la sorpresiva, para muchos muy sorpresiva, eh, eh, muy sorpresivos resultados de las elecciones del 18 de octubre. Bueno, en Bolivia, comentarles un poco, ustedes también deben saber mucho sobre esto, pero en Bolivia desde el año 2009 que se aprueba la nueva constitución, recién se habilita el voto en el exterior. En un inicio eran, en la elección de diciembre del 2009, solamente se consideraba 3 países por el tema logístico, pero ya para la elección del año 2014 se consideró a 33 países. Los mismos que han participado también en esta elección, bueno, la elección del 2019 y esta del 2020, y que, bueno, algunos por el tema de la pandemia han tenido que suspender, el caso de Chile y de Panamá. Nunca antes había pasado el ponerle tanta atención al tema del voto en el exterior, dadas las encuestas previas a la elección, que podían mostrar un estrecho margen, un muy pegado margen para llegar a segunda vuelta en el caso de los dos candidatos, en este caso Arce y Mesa, y que, bueno, se puso especial énfasis en ese 4,12% del voto en el exterior que podía definir en realidad esta elección. Y bueno, las estrategias, sobre todo de los partidos de oposición, creo que no trataron de llegar por esos lugares ni trataron de llegar a estos espacios. Les puedo comentar un poquito de las elecciones acá en el país y cuáles han sido lo que creemos los efectos que han dado este resultado de las elecciones. Uno de los primeros elementos fue la construcción de un discurso sobre el cual se enarbolaron las propuestas de esta elección. En realidad, acá se instauró desde el año pasado un discurso entre el masismo y el antimasismo, donde la principal oferta electoral era la eliminación del otro, era una lógica por descarte. Incluso todo el bloque antimasista utilizaba la misma lógica para atraer votos, es decir, yo me comprometo a sacar a Evo Morales y al MAS del circuito estatal y esa es mi propuesta de gobierno. Y era lo único que guiaba en realidad las propuestas de los distintos candidatos. Segundo, uno de los elementos fue que este discurso masismo-antimasismo se adueñó también de otro tipo de discursos de temas irresueltos en Bolivia. Lo urbano-rural, el tema indígena, el tema regional, y los candidatos apelaron estos discursos y radicalizaron los votos, asentándolos ya por regiones, ¿no? Otro de los elementos, hay un estudio de un grupo de investigadores bolivianos muy interesante que se llama La Nube, que han podido georreferenciar los votos por cada recinto. Y es muy interesante que si lo pueden visitar, ahí está en Facebook, es muy interesante el comportamiento, cómo uno puede ver el mapa de Bolivia, todo el lado izquierdo del mapa de Bolivia, y es todo azul por la preferencia electoral por el MAS, pero cuando uno hace zoom recién, encuentra en las capitales urbanas, en los centros urbanos, un otro color que es naranja y el morado que era de Creemos y de Comunidad Ciudadana. Y claro, eso nos lleva a interpretar que
este discurso de rechazo o este discurso antimacista ha generado también una especie de cajas de resonancia entre los mismos actores urbanos que a través de redes sociales también se dedicaron a eliminar a aquellos que no pensaban igual, a condenar a alguien que apoye al masismo y generó esa presión. Por eso es que en el mapa vemos que en las capitales hay un fuerte voto anti-MAS, pero fuera de las capitales es totalmente azul, y eso explica también cuál ha sido la razón por la cual se ha guiado el proceso electoral. Y ahí pasamos al otro tema que creo que muchos analistas también en Bolivia y fuera lo han tocado, el voto oculto que era reflejado en los indecisos. En realidad no eran indecisos, sino que a partir de la presión urbana y de otros lugares, pues la gente prefería ni decir por qué, si apoyaba o no apoyaba al MAS, prefería ocultar el voto, y eso también ha derivado en estos resultados. Y por último, creo que fundamental hablar del factor Áñez, ¿no? Áñez, quien asume la presidencia, con serios indicios de la legalidad de esa toma, producto de una toma de poder, ¿no? De un golpe de Estado, que produjo que un gobierno de 11 meses, bajo una lógica excluyente. Yanine Áñez en sus 11 y pico meses de gestión nunca negoció, nunca se acercó a sectores sociales, nunca buscó alianzas incluso con el MAS en su peor momento. Luego de la renuncia de Evo Morales, el MAS estaba muy frágil, estaba en una disyuntiva de saber cómo iban a encarar los siguientes meses. Había mucho miedo incluso entre los asambleístas, lo que provocó también lo que se esperaba era un actuar mucho más inteligente también del gobierno de Áñez, que pueda buscar alianzas incluso dentro del MAS y poder garantizar una gestión de gobierno. Pasó todo lo contrario, se cerró en 4 ministros y a partir de eso fue el gobierno, fue un gobierno cerrado, fue un gobierno excluyente, y fue una muestra para la sociedad boliviana de cómo podría ser los siguientes gobiernos bajo esa lógica, ¿no? Entonces creo que esos factores desde acá de Bolivia, como lo hemos podido percibir, hemos podido leer esta realidad, creo que esos son los elementos principales que yo podría resaltar sobre los resultados de la elección del pasado 18 de octubre. Muchísimas gracias, Mario, y muchísimas gracias también por aportar desde La Paz, de Bolivia, y bueno, también gracias a todas las personas que nos acompañan desde ese país también, ahora que están en la sala. Bueno, Yolanda, no sé si estás acá presente. Yolanda. Bien, yo no la estoy viendo, así que acá. Entonces, Pablo, ¿te parece que sigamos con vos mientras reconecta Yolanda? Dale, sí, por supuesto, ningún Bien, problema. Usted bueno, modera. Pablo García Arena, abogado de SUMEC y miembro de MP La Dignidad, entonces, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Juliana, gracias, Beto, por la invitación, gracias al Centro de Estudio Integrar. Bueno, vamos a ceñirnos, como nos pidió Juliana por privado, a los 10 minutitos de intervención. Y la idea es contarles un poco cómo fue que participamos desde SUMEC y del Movimiento Popular La Dignidad en la asistencia legal o en el acompañamiento jurídico en el proceso eleccionario de hace un par de semanas. Nosotros desde SUMEC y de La Dignidad, hace exactamente ya 11 meses que tuvimos la posibilidad de participar en la delegación argentina que estuvo en Bolivia, que estuvo en La Paz, específicamente en el Alto, y desde allí venimos acompañando y asesorando legalmente sobre distintas estrategias de litigio, tanto nacional como internacional, donde obviamente se denunció el golpe de Estado y específicamente las violaciones sistemáticas a derechos humanos. En diciembre del año pasado tuvimos la posibilidad de reunirnos con Evo,
donde le llevamos el informe que había hecho la delegación, donde planteamos allí algunas líneas de acción que se pusieron a disposición del equipo jurídico de Evo, que en ese momento ya lo estaba coordinando Zaffaroni. Después, en marzo, cuando Evo estuvo acá en Mendoza, también tuvimos la oportunidad de acercarle otro informe donde en realidad hacíamos una evaluación jurídica de la posibilidad de presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional, específicamente ya en relación a las masacres, con todos los elementos probatorios que habíamos podido recolectar. Y bueno, después se han articulado un montón de acciones a nivel nacional y a nivel internacional, que en algunas hemos participado también. Se hizo una denuncia ante la Justicia Federal Argentina habilitando la jurisdicción universal en Córdoba, ante la CIDH, más allá de que esté en el marco de la OEA, ante la CIDH se hizo la denuncia de las medidas, el pedido de las medidas urgentes, se emitió un informe preliminar, incluso hace muy poco hubo una audiencia de oficio entre la CIDH, donde también participaron muchas de las organizaciones que conformamos en aquel momento la delegación. En ese marco, bueno, llegamos al proceso electoral, que después de varias suspensiones finalmente se pudo confirmar para el 18 de octubre pasado, y bueno, y ahí también pudimos dar una mano, también desde lo legal y desde lo jurídico, porque bueno, en Mendoza ocurrió una situación muy, muy particular, que en realidad en varias provincias del país, pero específicamente en Mendoza. Como todos saben, Argentina tenía para el 18 de octubre habilitados ciudadanos bolivianos y bolivianas para votar aproximadamente 140.000 residentes en Argentina. Y en Mendoza habían aproximadamente 11.000. Esto, el gobierno de facto claramente tenía esta información y sabía que además Argentina, más allá después de las posiciones políticas, diplomáticas que venía realizando y sobre todo la protección a Evo Morales desde su exilio, que el resultado electoral de los residentes bolivianos y bolivianas en Argentina iba a ser claramente o de amplio resultado a favor del MAS, con lo cual la decisión política del gobierno de facto a través del Tribunal Superior Electoral y específicamente el órgano electoral plurinacional, la idea era que participaran los menos posibles de los ciudadanos y ciudadanas bolivianos en la Argentina. Así nos encontramos un par de semanas antes en Mendoza, donde el órgano electoral plurinacional ya había publicado cuáles eran los recintos habilitados en el exterior y específicamente en la Argentina para votar en las elecciones del 18 de octubre, y en Mendoza habían estas 5 escuelas que estaban distribuidas en todo el territorio provincial, que históricamente se venían votando en esa escuela desde, entiendo yo, del 2009, Yoli por ahí después no me va a aclarar esa precisión. Lo que ocurrió es que Mendoza no estaba habilitando estas escuelas y esto estaba ocurriendo 5 o 6 días antes de las elecciones. Allí sí, ahí tomamos contacto, Yolanda se contactó con nosotros la semana anterior, Francisco también se contactó con nosotros, y distintos referentes o dirigentes políticos de Mendoza también, Marisa Uceda recuerdo que también nos llamó, y bueno, empezamos a evaluar distintas posibilidades, tanto de acciones y gestiones de orden político, diplomático, y empezar a evaluar también la posibilidad de iniciar alguna acción legal, ¿no? Porque estábamos a 4 o 5 días y Mendoza no habilitaba. Por supuesto que la provincia de Mendoza no iba a decir formalmente que no habilitaba esas escuelas, porque eso les generaba el incumplimiento a una normativa nacional e internacional que está vigente. Y allí aprovecho y me detengo un poquito también para que conozcamos o para que recorramos también cuál es el marco normativo en el cual la Argentina tiene habilitada la elección de residentes bolivianos y bolivianas en nuestro país. En el año 2012, en noviembre del 2012, Argentina y Bolivia suscriben un convenio de cooperación interinstitucional que lo suscribe el Tribunal Superior Electoral de Bolivia y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Argentina, en la cual la materia o el objeto de ese convenio internacional, de ese bilateral, era la cooperación en materia electoral. A partir de allí, ambos países se obligan a prestar colaboración para que los residentes de cada uno de sus países puedan votar en el otro país. Ese convenio que está vigente fue el marco jurídico de todas las elecciones desde el 2012 en adelante, y en cada proceso electoral se dictaba, como se dictó este año también, una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete, que este año fue la 1784 del 2000, que fue el 30 del 2020, que fue el 30 de septiembre de este año, o sea, 16 días antes, donde
a través de la Dirección Nacional Electoral, que es el órgano, la autoridad de aplicación de ese convenio bilateral, obligaba a las 24 jurisdicciones provinciales a realizar acciones positivas para garantizar la elección de los residentes bolivianos en cada una de las provincias. Y además aprobaba, en el contexto de pandemia, el protocolo sanitario a los efectos de que esas elecciones se puedan realizar sin poner en riesgo la situación sanitaria. Teníamos el convenio entonces bilateral, el acuerdo bilateral, la decisión administrativa del 30 de septiembre, y a pesar de eso la provincia de Mendoza no habilitaba las escuelas. Bueno, allí como les contaba, se activaron a través, sobre todo, de la comunidad boliviana en Mendoza y de los vínculos existentes ya previamente, distintas acciones o estrategias a realizar. Una de ellas fue la elaboración, esos días previos, que pudimos presentar nosotros el jueves anterior, la acción de amparo, donde presentamos, después de discutir desde el punto de vista técnico, cuál era la autoridad competente a la cual nosotros íbamos a presentar la acción de amparo, para que no nos la rechacen in limine, inmediatamente la presentáramos. Decidimos plantearla ante la justicia federal, entendiendo que estábamos frente al incumplimiento de un acuerdo bilateral entre dos estados. Y la acción de amparo fue contra el gobierno de la provincia, en el marco de la decisión administrativa que no estaba habilitando las escuelas, y contra el gobierno nacional porque no estaba garantizando a través de acciones positivas que los residentes bolivianos y bolivianas en Mendoza pudieran votar ese día. Yo no le tengo tanta fe al amparo, porque de hecho el amparo no lo resuelve, pero de todos modos fue una acción positiva, porque creo que el amparo que nosotros presentamos ese jueves y todas las acciones y gestiones políticas, institucionales, diplomáticas que se hicieron, finalmente obligaron a la provincia 3 días antes, 2 días antes, a habilitar las 5 escuelas, que finalmente es lo que ocurrió, ¿no? Digamos, yo creo que muy a su pesar de las autoridades provinciales y sobre todo también de las autoridades consulares en Bolivia, las autoridades del gobierno de facto y las autoridades del órgano electoral plurinacional, porque bueno, también después pudimos ver ese domingo que se demoraron la apertura de las urnas, que quisieron cerrar el comicio horas antes, no garantizando la cantidad de horas que establece la ley electoral boliviana. Pero bueno, finalmente el resultado de las elecciones fue palmario, ¿no? El resultado en Mendoza fue casi el 90% de la elección en favor del MAS, y hubo una afluencia de arriba del 70% de los residentes bolivianos en Mendoza. Así que, digamos, en definitiva, la resistencia y la dignidad del pueblo boliviano en estos 11 meses de gobierno de facto, de violación masiva y sistemática de derechos humanos, cuando tuvo la oportunidad concreta y efectiva de emitir su opinión a través del voto, literalmente las urnas reventaron. Así que desde ahí fue nuestro aporte, y bueno, creo que estoy justo con el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchísimas gracias a los dos, y hasta ahora, bueno, se han sumado algunas personas más al Zoom, así que hacer un pequeño recuento de lo que estamos haciendo acá desde el Centro de Estudios Integrar en este conversatorio, y hoy que estamos trabajando y reflexionando sobre las elecciones presidenciales en Bolivia, y bueno, y también eso cómo repercute con el voto en el exterior, el voto migrante. Tuvimos también el aporte de Mario Vega, profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés, que nos acompaña desde La Paz, y de Pablo García Arena, abogado de SUMEC, y miembro de MP La Dignidad. Y bueno, también que hablábamos un poco, para los que recién se están sumando, de cómo habían sido estas instancias de participación tanto a nivel en territorio nacional de Bolivia como con el voto en el exterior o voto migrante. También recalcar acá y sumar a los datos que daba Pablo, que el voto en Argentina a favor del MAS fue casi del 89%. Entonces, evidentemente, era estratégico poder contar dentro del padrón electoral con este voto en Argentina, y son algunas de las cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta a la hora de analizar este escenario político también. Y bueno, y sobre todo también desde Mendoza, darle la bienvenida ahora a Yolanda Pozo, que se conectó, que es una compañera y también una amiga. Ella es referente de la organización Comunidad Boliviana de Mendoza, es miembro de
más acá de la provincia también, y ha estado fuertemente involucrada. De hecho, recién Pablo también la nombraba en algo de su relato, en esto de la participación y de la organización de todo lo que fue la campaña previa a las elecciones, y bueno, y ese día también. Yolanda, te damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Estás muteada. Sí, buenas tardes a todas y todos los presentes. Bueno, gracias Juliana por la invitación, escuchar a los compañeros que me precedieron en este análisis. Bueno, eternamente agradecida a Pablo y a todo el Frente de Todos que nos acompañaron y nos dieron la asistencia y la ayuda para que los bolivianos y las bolivianas en Mendoza pudiéramos votar el 18 de octubre. La verdad que para la comunidad boliviana el voto electoral es muy importante. Venimos participando desde el año 2009, donde se gestó por primera vez el voto en el exterior a partir de la nueva constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, y Mendoza fue una de las primeras provincias, fue una de las ciudades pioneras, tanto en Argentina como en el mundo, de esta experiencia, que bueno, que en principio la comunidad boliviana no hay un censo real, no tenemos un censo específico de cuánta es la población que hay de la comunidad boliviana acá en Mendoza y en Argentina. Eso es un problema que tenemos, es muy difícil censarla por la movilidad y la migración interna que hay, tanto dentro de la provincia y además dentro del país, porque va rotando según las épocas de zafra, cosecha en la Argentina, entonces es como muy móvil la comunidad. Por otro lado, bueno, la construcción del padrón electoral en el 2009 fue bastante tempestuoso y difícil, porque para esa primera experiencia se tuvo que movilizar a las ferias y a los lugares donde la comunidad habitualmente lo hacía. Algo positivo, que como estuvo a cargo de grupos o de personas que eran referentes de distintos lugares de la provincia, se pudo concretar esa meta y superarla. Un poco se los relato porque fui la representante del voto en el exterior en el año 2009, entonces mi participación fue bastante activa. A partir de allí, bueno, en esta experiencia nos llevó a que siempre nosotros como activáramos y motiváramos a la comunidad a su participación. Recién en el año 2019, el padrón electoral se hizo permanente, entonces no había que, se habilitaron este empadronamiento biométrico en el consulado de Bolivia, por lo tanto la comunidad podía asistir a empadronarse de manera permanente hasta ahora. Llegar el año pasado, después de atravesar el 20 de octubre, que fue la elección, y después del golpe de Estado por lo que atravesó, la verdad que eso activó muchísimo a la comunidad, motivó la preocupación y el desacierto y el desconcierto, porque encima tuvimos como muchas fechas previas a este 18 de octubre para la participación al voto, sumado a que después vino el periodo de la pandemia y la cuarentena, en la cual teníamos ciertas dudas si se iba a hacer o no la votación en el exterior, porque además de parte de Bolivia y de parte del gobierno de facto, todo el tiempo planteaban que el voto en el exterior no se iba a realizar, que no era posible por las condiciones sanitarias de cada país y por las cuestiones legales. Finalmente Argentina habilitó el voto en el exterior por este convenio bilateral que existe entre ambos países. También, por supuesto, con el apoyo de Alberto y esto de también haber recibido a Evo Morales acá en la Argentina, motivó a que el voto se hiciera, y más aún en la Argentina, porque era la plaza más importante de todo el mundo, ya que está del voto en el exterior, nosotros acá en Argentina tenemos el 50%. ¿Y cuál es la importancia de Mendoza en este gran número de personas que votan? Mendoza es la segunda plaza de la República Argentina que tiene mayor cantidad de empadronados. Hasta el año pasado teníamos 14.000, casi 15.000 bolivianos y bolivianas empadronadas, pero después del relevamiento y la revisión de la OEP acá en Argentina, finalmente eliminaron a 25.000 personas, y acá en Mendoza casi 2.000 personas fueron eliminadas del padrón electoral, que bueno, dentro de las dificultades que nosotros tuvimos, era que como no existe una lista nominal, y sí o sí hay que ingresar a la app, teníamos algunas variaciones con respecto a la app, porque algunos, en lo que fuimos asistiendo a la comunidad, y a las personas que les íbamos diciendo cuál era su recinto electoral de votación, bueno, eran como cambiantes. Una semana aparecían y otra semana ya no estaban. Es más, los días cercanos al voto, e inclusive el mismo 18 que estuvimos
asistiendo y acompañando a los hermanos y hermanas. Muchas de las personas que le habíamos dado el dato para que pudieran ir a votar ese día no estaban registradas, figuraban como inhabilitadas. Hubo familias completas que estaban inhabilitadas del voto, a pesar de que venían votando desde el año 2009. Supuestamente una de las restricciones por las cuales eran eliminados del padrón electoral era no haber votado en el referéndum y el año 2019, cosa que venían con el ticket de voto y estaban igual eliminados. Entonces, bueno, son cuestiones que quizá más adelante tendrán que revisar y ver y consultar cuando ingrese nuestro nuevo gobierno. El 18 de octubre, para llegar a este día, fue realmente difícil. La última semana que veníamos preguntando de manera oral si se hacía o no el voto, y siempre las respuestas informales, que estaban los trámites hechos, y frente a la cercanía del voto, y después que nos llegó una información de que, bueno, que el Frente del PRO de Cambiar Mendoza había ingresado un proyecto de que no se habilitaran los recintos electorales para la votación de Bolivia. Esto realmente nos alertó y ya nos daba un diagnóstico de situación en la provincia, por la cual nos decía que el voto en Mendoza lo más probable era que no se realizara porque no había una voluntad política de esto, y tampoco había una voluntad del consulado ni de la OEP, porque las acciones y sus manifestaciones eran bastante tibias con respecto a la movilización que ellos tenían o al involucramiento que tenían para el voto. En el día viernes anterior, bueno, decidimos hacerlo público a través de Radio Nacional, y después hacer una pequeña manifestación y una pequeña proclama en las puertas de la Casa de Gobierno pidiendo que se realizara este voto. A partir de allí, bueno, se fueron sumando distintas organizaciones sociales, sindicatos, políticas, a nuestro pedido, tanto de la comunidad boliviana como acá en Mendoza, y también de la sociedad argentina. Y bueno, y hasta la petición con Pablo García Arena y SUMEC, que ya nos habíamos tenido relación cuando ellos presentaron acá en Mendoza en la legislatura, toda la evidencia que habían tenido en Bolivia por Sacaba y Zancata, por todo el estudio que habían hecho con respecto a esto del golpe de Estado. Bueno, eso nos motivó muchísimo. Bueno, y estuvimos en una semana larguísima y agotadora, porque todos los días estuvimos reclamando y manifestándonos que se hiciera el voto. En todo momento no había una respuesta formal, pero bueno, un poco acostumbrados a las respuestas no formales que hay acá en el gobierno, que no todo lo que se entera siempre lo hace a través del tuit. Y esto nos llevó, bueno, hasta que el día jueves finalmente se concretara con toda la comisión de SUMEC el pedido para que se hiciera el voto acá en Mendoza. Bueno, ahí firmaron muchos de nuestros compañeros y compañeras referentes de la comunidad, y bueno, y se presentó en la mañana, y bueno, fue esa misma mañana, cercana al mediodía, que recién hubo una respuesta de la provincia, pero bueno, no haciéndose cargo del voto por las cuestiones sanitarias y porque no tenían capacidad para poder realizarla, y bueno, liberarla a la decisión y al acompañamiento logístico de cada comuna, donde ya estaba predesignado dónde se iba a realizar este voto. A partir de allí, bueno, y más las gestiones que se hicieron para que se pudiera concretar con cada intendente de cada municipio, tanto en San Rafael, San Carlos, en Huarteche, en Luján, en Maipú, y en la ciudad de Mendoza, que finalmente se hizo en la nave cultural, era el lugar más complejo por la cantidad de votantes. Se pudo realizar este acto electoral tan importante para los bolivianos y bolivianas de Mendoza, porque realmente era no participar, era perder parte de nuestra historia, de nuestra experiencia, y además de poder devolverle un gobierno democrático elegido por el pueblo y para el pueblo. Nosotros, nuestra participación siempre ha sido activa acá en Mendoza, y siempre hemos querido que nuestros conciudadanos pudieran realizar esta meta. Esta meta no se hubiera logrado sin el acompañamiento de todos los que militamos y de todos los que hicimos que esto se pudiera realizar. Nosotros tuvimos mucha
Por suerte tenemos varios compañeros, como Mercedes, que está presente, de Ugarteche. La verdad que ella trabajó muchísimo para que la comunidad boliviana pudiera enterarse y poder participar, tanto en Maipú, con otros compañeros como Vilma, bueno, varias mujeres que estamos involucradas ahora en el partido, que eso nos motiva y nos acompañamos, Cristina, bueno, y los compañeros que siempre están presentes. Jovita. Esto fue lograr que la comunidad participara, fue bastante un trabajo manual, diría, porque, bueno, no habían recursos por parte también del órgano electoral, no había publicaciones con respecto a que el voto se hacía fehacientemente el 18, dos o tres días antes, hábiles, empezaron a hacer publicaciones de que esto se iba a realizar, pero esto se fue haciendo por una cuestión de que la presión pública y la presión política que se fue gestando hicieron que ellos empezaran a dar algún tipo de información, si no, no se hubiera podido lograr. Y bueno, y a partir del recurso de amparo que se presentó el día jueves, fue quizá el corte de quiebre en la cual se concretó finalmente esto, ¿no? Porque ya la presión era demasiado, la presión social y pública se hicieron bastante fuertes, y hubo mucho apoyo de la gente, como así también tuvimos algunos detractores seguramente de este proceso. Pero por suerte el día domingo la comunidad se hizo presente, por lo menos acá en el recinto en los tres recintos principales, que eran acá en Ciudad Mendoza, en Ugarteche y en Maipú. Hubo una gran asistencia de la población. Nuestra comunidad suele asistir muy temprano a los recintos electorales, y bueno, y las colas se hicieron ver a primeras horas de la mañana hasta el momento que se aperturó cada una de las mesas electorales. Mesas electorales que tuvieron demoras, porque bueno, por parte de la OEP y el consulado no estaba compuesta la logística propia o preparada para la cantidad de votantes, y por otro lado, la asistencia a la comunidad, que fue bastante difícil, y si no era por las organizaciones sociales y los voluntarios que se hicieron presentes en los alrededores de los recintos, quizá el voto no hubiera tenido el éxito que tuvo y la organización que tuvo. Y el otro inconveniente que después a lo largo de la mañana tuvimos era la interrupción por parte del Consulado de Bolivia, que quería cerrar los recintos electorales a las 17 horas, no respetando esto que manifestaba recién Pablo, la cantidad de horas que refiere la ley electoral boliviana, que es de 9 horas corridas. Bueno, hubo ahí presiones y algunos atropellamientos por parte del consulado, que no tenía injerencia, porque la única injerencia era de la OEP y de su referente. Pero bueno, finalmente la presión del partido del MAS hizo que se respetara el derecho de los ciudadanos, porque los ciudadanos seguían llegando hasta el último minuto para poder ejercer su derecho al voto. Y bueno, y así se fueron cerrando cada una de las mesas en función a lo que la ley prescribía. Para nosotros fue una jornada, si bien fue larga, la verdad que fue una jornada muy alegre y muy feliz de poder ejercer ese derecho que creíamos que no iba a estar. En mi caso, que estoy gestionando mi doble nacionalidad y que bueno, que había quedado truncada después del golpe electoral, porque bueno, una de las participaciones importantes que creemos que se va a gestar de acá en adelante va a ser que los hijos y nietos de nuestra comunidad podamos ser parte por derecho y por participación y por nuestra doble ciudadanía, y podamos poder participar ya como ciudadano pleno. Y bueno, para nosotros esto era muy importante, porque era no solamente luchar por el derecho de hoy, sino por el derecho futuro, que es el de poder ser parte de una comunidad y una nación en la cual nuestras familias fueron expulsadas en su momento, pero que siempre nos sentimos parte, y aunque vivamos en la dualidad de Argentina y Bolivia, nosotros buscamos siempre pertenecer a nuestra identidad ancestral o a nuestra identidad de sangre. Así que bueno, para nosotros este momento de votar y de elegir a las nuevas autoridades de Bolivia eran doblemente históricas: devolver la democracia y defender nuestro derecho futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yolanda, por tu participación, bueno, por contarnos la experiencia también. Además, revivir esos momentos que fueron duros, pero como vos decís, una mezcla de alegría y también
por ahí de preocupación y de angustia y de todo lo que significó también poder lograr el voto en el exterior y sobre todo en Mendoza con todos estos altercados y barreras que se pusieron para poder efectuar el voto. Quisiera saludar también a Federico Quilisi, que hoy nos acompaña de ICAP, del Congreso de la Nación, con quien estamos trabajando en algún convenio con el Centro de Estudios Integral. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompañan algunas personas desde Buenos Aires, otras desde Bolivia, como decía Yolanda recién, compañeros y compañeras de toda Mendoza, así que bueno, muchísimas gracias. Y si les parece, podemos abrir, porque además nos manda las disculpas y saludos Francisco Navajas, que estaba volviendo de Buenos Aires, ex cónsul de la región de Cuyo, de Bolivia, y que no podrá participar en este momento. Así que, bueno, nos quedan algunos minutos para algunas preguntas, para algunos comentarios también. Nos comentaba Roberto Salim, politólogo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo también, que quería hacer algún comentario. Bueno, muchas gracias, Juliana. La verdad que a mí me emociona muchísimo, dado que teníamos un contexto en el cual, por lo menos en mí y creo que en muchos de nosotros y nosotras, venía surgiendo y venía creciendo un temor grande a que la ola de interrupciones democráticas continuara, ¿no? Y que siguiera creciendo. Lo vimos en los últimos años en distintos países, y lo de Bolivia fue realmente, digamos, ya de un nivel de, ¿cómo decirlo?, digamos, de violencia inusitado. Ya no se hizo tanto uso del mal llamado lawfare, de esta guerra sucia en términos jurídicos, sino que directamente hubo un golpe policial, militar, con la fuerza pública, directamente echando al presidente de la Casa de Gobierno. Y acá en Argentina habíamos tenido 2 o 3 escenas de este tipo que habían ido cada vez creciendo más, el temor era muy grande, y también conociendo la historia, yo sospechaba que la elección la convocaban sabiendo o suponiendo que el MAS la iba a perder. En Argentina, en 1930, nuestro primer golpe de Estado que derroca a Hipólito Yrigoyen, una vez que asume Uriburu, llama a elecciones, ¿no? No estaban tan acostumbrados a los golpes en aquella época, y en el 31 gana el radicalismo, y gana por goleada, y Uriburu desconoce las elecciones, ¿no? Esas elecciones, y luego convoca a otras fraudulentas, por supuesto, en las que ganan ellos mismos. A mí me llama la atención realmente que el golpe de Estado haya primero convocado elecciones, que haya convocado a veedores internacionales de todos los países, y que asuma, digamos, asuma la derrota tan fuerte que ha tenido. La pregunta es para los expositores, para todos, para los tres. ¿Ustedes qué creen que hay detrás de esto, de que un golpe tan ilegítimo, que no ha tenido ningún tipo de miramiento en relación a la legalidad, no ha hecho ningún tipo de circo alrededor del tema, sino que directamente fue un golpe duro? ¿Por qué acepta una elección en estos términos, sabiendo que para ellos es una derrota muy, muy fuerte, de la cual muy probablemente no se puedan recuperar, por lo menos en los próximos años? Bien, quien quiera primero que tome la palabra. También hay algunas otras preguntas. Si quieren, hacemos todas las preguntas primero y después vamos con las respuestas, ¿les parece? Bueno, tenemos la de Roberto también. Alberto nos pregunta para los expositores cuáles son los 2 principales desafíos que debería afrontar el nuevo gobierno de Bolivia. Y Federico Quilisi nos dice: todos los aquí presentes estamos convencidos que lo que ocurrió en Bolivia fue un golpe de Estado. Más allá de eso, creo que deberíamos reflexionar sobre la estrategia del MAS de llevar al extremo el sistema político. Aquí me refiero a la reelección de Evo. Un año más tarde, el MAS pudo presentar una fórmula competitiva y ganar las elecciones. Sin duda es una gran noticia, pero creo que deberíamos reflexionar sobre los pros y los contras de nuestros líderes
carismáticos y nuestras instituciones democráticas. ¿Qué rol imaginan que tendrán Evo en el nuevo gobierno? Ahí ya tenemos 3 preguntas. Si quieren, con esta ronda hacemos 3 preguntas y luego las que sigan. Sí, por mi parte paso y le dejo a Mario y a Yoli porque digo, mucho más atinado y pertinente que contesten ellos que nosotros que somos argentinos, ¿no? Muy bien, Mario, entonces si querés responder y luego Yolanda también. Claro que sí. Bueno, primero quiero mandar un saludo a Yolanda, de verdad es muy emotivo escuchar a nuestros paisanos en otro contexto, les soy sincero, a mí nunca se me había pasado por la cabeza el sentimiento que puede generar ejercer el derecho al voto que tiene un migrante. No, yo, en mi caso, yo nunca he salido a ejercer ese derecho fuera del país y realmente debe ser un momento muy emotivo, así que un saludo muy grande desde tu país, querida Yolanda. Bien, sobre las preguntas, voy primero con la pregunta de Alberto, y de ahí voy a saltar a la otra de Federico, que creo que va muy de la mano. Los 2 principales desafíos para el nuevo gobierno, me animaría a decir el primero, ineludiblemente es el tema económico. Bolivia depende de los recursos naturales, nunca ha dejado de lado esta dependencia, y el gas natural ha sido el principal elemento que ha sostenido también los 14 años de gobierno de Evo Morales. El problema es que a partir del año 2015 ya empieza a registrar números o empieza a haber ese desaceleramiento de la economía, y lo que se fue viendo ya meses antes, años antes de lo que fue la elección del año 2019, es que no se había invertido mucho en exploración de los hidrocarburos. Entonces, ahora se suma el tema de la pandemia y está la posibilidad de poder generar recursos para poder invertir en exploración, poder sacar el gas y poder venderlo y negociarlo, va a ser uno de los grandes desafíos de Arce. El segundo tema es que también va a estar muy anexado a la situación de cómo se ha manejado el dinero estos últimos 11 meses, pero la situación en Bolivia se torna crítica. De pasar a un crecimiento del 5%, hemos pasado a un decrecimiento del menos 11% en el Producto Interno Bruto. Esos registros no los habíamos visto sino hasta el año 85, donde Bolivia tuvo el peor panorama económico con una hiperinflación del 25.000%. Entonces eso es un poquito, eso es muy desesperanzador. Y hay una movida también que se dio en el caso de este gobierno transitorio, y es la relación del boliviano con el dólar. Y esta situación en Bolivia, gracias a las políticas también de los 14 años y una política de fortalecimiento al peso boliviano, hizo que el cambio del dólar no variara más de 8 años en Bolivia. Ahora ya debe ser como 9 años que no varió de un monto fijado, y esto fue porque se priorizó en las políticas monetarias el ahorro en bolivianos, los créditos en bolivianos, y todo eso iba sostenido también con las reservas en oro que tiene Bolivia en el Banco Central. Lamentablemente en los últimos meses hemos visto una serie de decretos supremos que han echado mano a estas reservas internacionales, y en una entrevista Arce mismo lo decía, luego de que ya se supieron los resultados, que lo que más le preocupa es ese tema, porque no saben qué situación están las reservas bolivianas en el Banco Central, y eso puede afectar directamente al tema cambiario en relación del boliviano y el dólar. Entonces, son, yo creo, estas situaciones de la economía boliviana las primeras que va a tener que arreglar y ver el nuevo presidente Arce. Segundo, y que tiene que ver el segundo desafío más grande con la opinión. ¿Perdón? La segunda, que tiene que ver mucho con la opinión y la pregunta de Federico,
Creo que el segundo desafío más grande del MAS es cómo se reestructura el MAS por dentro. A ver, un segundito, Alberto, vos que estás como anfitrión. Ah, ahí está. ¿Podés silenciar a...? Es Mariluz. O Mariluz. Bueno, a ver, Ahí estamos está. silenciando. Ok. Bien, decía, el segundo desafío creo más grande para el movimiento al socialismo es el mismo movimiento al socialismo. Alguien decía, justamente una personalidad que fue autoridad del ala contraria al MAS, decía, después de ver los resultados del 18 de octubre, es que aquí en Bolivia nadie le va a ganar al MAS hasta que entiendan qué es el MAS, y el MAS no es un partido. El MAS va más allá, y esto está en sus orígenes, en su creación en los años 90. El MAS nace como un instrumento político que aglutina a las organizaciones sociales, y entre ellas se proponen poner los candidatos y votar por sus candidatos. Esa es la diferencia básica que hace que el MAS tenga ese voto duro, que no depende de una figura, no depende de una persona. Y aquí está, creo, se ha demostrado muy claramente con ese 55%, el MAS nunca fue un caudillo. Si bien Evo Morales fue la figura que empujó y llevó adelante todo el crecimiento del MAS, pero el MAS nunca se quedó en eso. El MAS logró pasar de la organicidad de las organizaciones sociales en área rural a pasar a cooptar organizaciones en área rural, y una vez teniendo el poder, también ha generado relaciones prebendales con los centros urbanos, las clases medias, y ahí está el potencial de su votación. Frente también en estas elecciones que claramente el MAS se presentó y luchó contra otros partidos que no tenían, ninguno de ellos tenía un proyecto de país. La única propuesta era eliminar al MAS, no existía un proyecto de país. Comunidad Ciudadana se crea hace un año, se crea hace unos meses atrás, el mes de diciembre, enero. Entonces te enfrentabas a un MAS que sí tiene un proyecto de país y una agenda. Actualmente, les comento con toda la confianza también, se vive acá en la ciudad de La Paz, que es la sede de gobierno, donde reside la administración pública, en su mayoría. Ya existen pugnas dentro del MAS por establecer las cuotas de espacios laborales y espacios de poder que se van a dar dentro del MAS. Esto es algo real, esto es algo que el MAS no puede obviarlo. Estás enfrentándote a un nuevo liderazgo que es Arce Choquehuanca, y una estructura que van a poner ellos frente a la vieja guardia del MAS, que podemos mencionarla, a la de Evo Morales. Las declaraciones de un diputado Borda, del mismo Arce, del mismo Choquehuanca, referente a Evo, creo que demuestran esas fricciones que van a poder presentar el MAS. Entonces, por eso creo que uno de los segundos desafíos más grandes para este gobierno va a ser cómo se reestructura el MAS dentro de eso y mantiene su unidad como lo ha mantenido durante todo este tiempo. Bien, muchísimas gracias. Y ahí teníamos otra pregunta también. ¿Qué rol imaginas que tendrá Evo en el nuevo gobierno? Sí, y había una pregunta también de Roberto, perdón, ¿por qué el gobierno ha podido aceptar el tema, aceptar una contienda electoral si sabía que iba a perder? Hay unos sucesos, justamente hoy en la mañana hablábamos en un congreso sobre lo que pasó el año pasado, y hay muchos temas que no se dicen y se obvian. El primero de ellos, concuerdo con Roberto, concuerdo con Federico. Aquí puedes ponerle el apellido que quieras ponerle, pero en Bolivia lo que pasó fue un golpe de Estado. Cooptar, negociar con la policía, negociar con las Fuerzas Armadas para interrumpir un mandato constitucional, no tiene otro nombre. Le puedes poner el apellido que quieras, pero tiene un nombre, y es golpe de Estado. Acá hubo un líder cívico que negoció, hubieron acuerdos luego de la renuncia de Evo Morales. Entre el 10 y el 11 hay 2 reuniones en una universidad privada de Bolivia. Eso está confirmado, lo dice el mismo Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, que fue parte de esas reuniones donde negociaron quién iba a suceder en el caso de Morales. Por eso la presión para que los
las autoridades del MAS, de la presidencia del Senado y de diputados renuncien. La presión iba específicamente a ese punto. Yanine Áñez no estaba en el panorama, no era una figura, no es una líder, no es una líder de un partido, a eso me refiero. Y lo que había dentro de esas propuestas, y la trajo Jesús Justinano, portavoz de Luis Fernando Camacho, fue que se pedía una junta cívico-militar. La razón era que Camacho no era ni candidato, era solamente un líder cívico, pero iba con el impulso de haber logrado la renuncia de Evo Morales, y que esta figura de una junta cívico-militar le daba la oportunidad a Camacho de poder estar a la cabeza del país. Pero habían otras autoridades como la Unión Europea, estaban también algunos de la Embajada de Brasil, tengo entendido, que fueron y la Iglesia, que se opusieron a eso. La mejor salida tenía que ser constitucional y lo más apegado a la Constitución posible. Por eso se logró la renuncia del presidente y vicepresidente de la Cámara de Senadores, y la segunda vicepresidencia recaía en Áñez. Al principio Áñez no quería aceptar la vicepresidencia la presidencia del Estado, porque tenía miedo de la presión social que había en ese momento. Optaron para que Áñez asume el poder, y hubieron grupos que se acercaron a Yanine Áñez, que fueron los demócratas, el ala del oriente del país, que se acercaron para hacer gobierno con ella. Camacho también puso gente dentro de ese gobierno, y en ese momento considero que lo que vieron, una vez retornando a esa institucionalidad, cada uno de ellos vieron que era posible hacerse de la presidencia. Por eso Áñez se postula, por eso Camacho se postula, y por eso es que nunca en todo un año, en todo ese lapso que tuvieron de un año, nunca pudieron consolidar un solo frente. En realidad no hubo nunca un frente que no sea motivado más que por el sentimiento antimacista, pero nunca terminó consolidándose. Respondiendo a la pregunta de Alberto, creo, ¿por qué acepta las elecciones? Porque no tenía otra salida, había retomado a la institucionalidad, y lo único, el mandato que se le había dado para que se acepte la presidencia de Áñez era llamar a elecciones. No tenía otra salida la señora, y pues tenía que llamarlo. Les soy sincero, desde dentro de cada una de esas facciones tenían la esperanza de que iban a ganar. Les juro que hasta el mismo Chi creía que ese 8% que había sacado el 2019 podía llegar a una buena presencia en la Asamblea. Áñez aseguraba que iba a llegar a segunda vuelta, por lo menos, si no era ganar. Entonces, a eso, sumado a esa certeza que tenían estos candidatos, es que se van a las elecciones. El rol de Evo en este gobierno creo que es fundamental, pero creo que personalmente, y esta es una opinión que tengo, creo que esa decisión del año 2016 de haber ido a un referéndum como una salida para poder repostular le ha costado altísimo. Creo que Evo Morales también debe ser consciente del costo que le ha significado eso, de volcar en una elección, apostar en un referéndum, el poder repostularse, fallar y mover el aparato institucional para habilitar su repostulación. Eso le ha costado que ahora Evo Morales, y sobre todo en la época electoral, las palabras de Morales, que las vertía en época electoral, perjudicaban más que ayudarlo. Entonces, eso también ha generado que estas estructuras alrededor de Arce y Choquehuanca, que ahora se van a consolidar una vez siendo gobierno, van a preferir alejar la figura de Evo Morales y todo su entorno para poder tener cierta independencia en el ejercicio de poder. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, y ya para terminar, le damos la palabra que había pedido a Leandro Ortega, coordinador del área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Cuyo, que también quería hacer una pregunta. Y luego vamos con las preguntas que tenemos acá de Vicente en el chat, y ya con eso estaríamos dando cierre para no demorarnos demasiado. Leandro, ¿estás por allí? Hola a todos y a todas. Muchas gracias a los de las expositoras por tomarse el tiempo, por preparar esta charla.
sobre todo por la militancia que han tenido en este proceso que no fue fácil. La verdad que era, como decía Roberto, era increíble las imágenes del golpe y toda la violencia que se vio, y ahí quería consultarle a Pablo. Por un lado, sé que él fue con la comitiva a Bolivia un tiempo después que se realizó el golpe, a analizar un poco la situación, y quería consultarte cómo habían visto en ese momento la situación de los derechos humanos en Bolivia, sobre todo. Bueno, me comentabas que le habían presentado un informe a Evo, y a mí, bueno, un poco me surgía lo que decía Roberto, esto que era casi impensado tener un año después elecciones, y veían que podía por lo menos tomar canales institucionales en ese momento. Ahí veíamos el asesinato de Sebastián Moro, un compañero periodista acá en Mendoza, que bueno, todavía no está aclarado cómo fue su muerte. Bueno, que nos comente un poco ese momento que vivieron también en la llegada. Y por otro lado, otro tema diferente, quizás para Yolanda también, nosotros vimos que el auge económico que tuvo todo el gobierno de Evo, los números lo indican, el índice de desigualdad que ha mejorado, y el PBI que creció increíblemente, pero sin embargo la migración de bolivianos y bolivianas hacia Argentina y otros países continúa, y esa es una curiosidad que tenía: ¿por qué se sigue dando? Si bien, bueno, sabemos que es un proceso que llevará años, la reconstrucción de Bolivia, pero ¿por qué creen que se sigue dando esa migración, y cómo siguen sosteniendo desde acá, desde Argentina, desde otros lugares, el sostenimiento al gobierno del MAS, que bueno, como decía el compañero recién, no es solo un partido político, sino es un instrumento político de la soberanía de los pueblos, como bien dice su logo? Entonces, ¿cómo sostener desde acá, desde un lugar lejano, desde otro país, el momento político y el instrumento político del MAS y de Evo Morales? Sí, por ahí, como nosotros lo vemos, en realidad las grandes oleadas de migración se dieron a partir de la década del 50, en la década del 70, del 80 y del 90, que coinciden con grandes problemas sociales y económicos que en Bolivia históricamente ha tenido hacia los pueblos, y que la última oleada y gran migración que ha habido de la comunidad boliviana hacia la Argentina fue durante la guerra del gas y el agua en Bolivia. A partir de allí, del gobierno de Evo Morales, que fue un gobierno de reestructuración y que inicialmente no fue de crecimiento, porque si recordamos, cuando Evo Morales entró al gobierno, Bolivia era el país más pobre de Latinoamérica y del mundo, donde carecía de estructura, de todas las estructuras sanitarias y urbanas que se podían pensar. O sea, yo recuerdo a la Bolivia, y muchos de nosotros y algunos de los que están acá, aquí se han ido a Bolivia, los caminos eran de tierra, no había agua potable en las casas, y no había un montón de commodities que quizás nosotros estamos acostumbrados a vivir acá en Argentina. A partir de allí, y de recuperar de alguna forma los bienes propios del Estado, como han sido los bienes de energía y el gas, que también marcó la economía boliviana, a partir de allí, a partir de la segunda gestión de Evo Morales, fue que Bolivia empezó a tener un proceso de crecimiento que antes no lo tenía. Entonces, y empieza a mejorar todo lo que es la infraestructura, y a volcarlo al mismo pueblo, ¿no? La infraestructura, la mejora de carreteras, que esto también ayuda a mejorar la economía, porque si algo se transporta más rápido, puede mejorar su calidad económica. Puede llegar más rápido a los mercados.
Y por otro lado, el tema también a nivel regional, el hecho de la sumatoria de los diferentes gobiernos de Néstor, de Bachelet, de Lula, eso también regionalmente ayudó, de Chávez, ayudó a que Bolivia y toda la región tuviera un crecimiento importante, y tuviera también, empezaran a focalizar colectivamente o comunitariamente los mercados, a enfocarse a los mercados comunitariamente. Eso lleva a un crecimiento en común de la región, y a la que Bolivia aprovecha esa oportunidad y también mejora su economía. En el último trayecto de la economía boliviana, en la cual a Evo Morales, si bien tuvo buenas gestiones por partes, como todo, quizá le faltó un periodo más para terminar muchas de esas infraestructuras, como la infraestructura sanitaria, por la que fue criticado durante este año y la pandemia. Pero pensemos que en Bolivia no hay salud pública, y esta salud pública recién se empezó a gestar a partir del año pasado, y este año, y en la construcción de hospitales, de haberse construido el primer hospital de alta complejidad que en Bolivia no existía, y que mucha de la gente que emigraba en realidad no solamente emigra por el trabajo, sino también por la salud. Y a eso, bueno, empezó a haber un crecimiento sanitario y políticas sanitarias universales que tampoco tenía Bolivia. Que son cuestiones que también te van expulsando de tu país de referencia, y sabemos que en la Argentina siempre ha sido un país con brazos abiertos, y en este crisol de razas que ha recibido en estos últimos periodos a los hermanos latinoamericanos, yo creo que en la última afluencia, en los últimos años, no ha habido tanta de la comunidad boliviana que se ha sumado, digamos, a esas oleadas de tanta gente que venía. Sí, sí, como siempre, la búsqueda del trabajo hace que haya una rotación migrante permanente, tanto en Bolivia como en la Argentina, pero por cuestiones también del calendario agrícola, que eso es algo que también motiva a la comunidad, ¿no? Y también pensar que hasta el 2015 Argentina tenía un buen prospecto económico, y que también a nivel, la estabilidad económica hacía que hubiera movilidad. En los últimos años no pasaba, la gente boliviana no venía a Argentina porque no le convenía monetariamente trabajar en Argentina, prefería quedarse en sus lugares de trabajo. La economía boliviana también tiene mucha economía informal, mucha economía que no está industrializada, entonces eso también son cuestiones de progreso que seguramente van a tener que mejorar, y que quizá va a ser también un desafío para los nuevos presidentes, mejorar este tipo de infraestructuras, porque si bien Bolivia mejoró y creció muchísimo en los últimos 14 años, estos últimos 11 meses Bolivia fue saqueada totalmente a todo lo que se había ganado y a todo lo que se gestó. Entonces van a encontrar un país totalmente derrumbado, quizá igual o en peores condiciones que cuando recibió el gobierno de Evo Morales. Muchísimas gracias, Yolanda. Bueno, Pablo, si quisieras responder lo que comentaba Leandro, y también sumar esto de la percepción sobre la actuación futura del ejército y policía, que también preguntaba Vicente Abate en el chat. Dale, Juliana, sí, un par de minutos bien breve, así no se nos va mal tiempo. Ahí en relación a lo que decía la Lea, sobre el caso particular del compañero Sebastián Moro, a través del trabajo que han hecho Melody, Penélope y Raquel, la familia de Sebastián, que lo han impulsado y han denunciado y han visibilizado la situación de Seba y las circunstancias de su fallecimiento. Bueno, acá en Mendoza se ha podido presentar la denuncia en la Justicia Federal, se ha habilitado, de hecho la semana que viene ya empiezan las primeras declaraciones testimoniales, nosotros hemos sido ofrecidos como testigos, así que vamos a estar ahí, así que ahí hay una luz de esperanza. Quienes hemos acompañado los procesos de los juicios de lesa humanidad en Argentina, sabemos que son caminos que el de la justicia y el de la reparación son caminos largos. Pero bueno, concretamente, y también para ser sumamente breve, lo que nosotros vimos cuando fuimos hace 11 meses en Bolivia, una vez consumado el golpe de Estado,
y en esto agradezco a Mario la lucidez del análisis político, pues nos permite comprender también cómo se llegó a esa situación y cómo estamos hoy en la situación que estamos, también comprender elementos que para los que no somos politólogos o no manejamos por ahí esos recursos no lo entendemos, ¿no? En mi caso particular yo estaba casi convencido de que la elección de este año iba a replicar el esquema del año anterior con una diferencia de 2 o 3 puntos, y que esos 2 o 3 puntos nuevamente iba a haber una situación de fraude que garantizara a la derecha mantenerse en el poder. Pero bueno, digamos, las urnas reventaron, y uno puede fraguar 2 o 3 puntos, pero no puede fraguar 25, entonces ahí se acabó la historia. Nosotros cuando llegamos a La Paz, al Alto, lo que vimos, yo en mi caso particular, he sido querellante particular en los juicios de lesa humanidad y fiscal federal en los juicios de lesa humanidad ya hace casi 10 años, y desde ahí también la experiencia y la posibilidad de participar en esa delegación. Lo que nosotros vimos en el Alto a días después de producir la masacre de Sacaba era escuchar relatos que habían de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que nosotros escuchábamos en los juicios de lesa humanidad en Argentina sobre hechos ocurridos en el año 76, 77. Con el impacto de que las víctimas las teníamos enfrente, que llegaban, nosotros fuimos a entrevistar a familias que estaban en sus casas porque por temor no habían podido salir o no habían querido ir a los centros de salud a atenderlos, o personas que estaban escondidas en su casa y no querían salir, familias que tenían muchísimo temor en declarar, porque además nosotros no éramos una misión oficial y no le podíamos dar garantía de lo que estaban denunciando. Los centros médicos no te atendían, los hospitales los rechazaban, que te cure Evo era una de las cosas que le decían. Y bueno, lo que se configuró ahí, por lo menos nosotros desde cierta formación o experiencia jurídica, lo que vimos es que estábamos escuchando características propias de actos que describen el terrorismo de Estado en un gobierno de facto. Nosotros estábamos viendo consumado la comisión de delitos de lesa humanidad, que constituye lo que en términos políticos jurídicos es el terrorismo de Estado. El golpe de Estado, esto que hablaba más temprano, que claramente no fue un golpe de Estado blando, sino que fue un golpe de Estado tradicional, a los que en el siglo XX no tienen acostumbrado. En Bolivia se configuró y se consolidó con el aparato de terror constituido por la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas. La persecución, el hostigamiento, esto se pudo configurar las 3-4 semanas inmediatas después del golpe de Estado. Nosotros tuvimos la posibilidad de corroborarlo, y de hecho fue que trajimos también un montón de elementos probatorios, más de 100 testimoniales solamente en el Alto en 3 días, y vinculado a la masacre de Sencata. Así que bueno, eso como para aportar. Creo que entre los desafíos, y esto de la última pregunta que comentaban, creo que estos 11 meses el deterioro del Estado de Derecho en Bolivia fue absoluto, más allá de que el desafío económico está clarísimo y el desafío político en términos de reconstruir el proceso, digamos, o la conformación del MAS. Creo que también hay que reconstruir el Estado de Derecho. Las familias no iban a denunciar los delitos porque los fiscales en su momento, los fiscales de turno que estaban en La Paz, no recibían los delitos, no recibían las denuncias, y en muchos casos las víctimas que iban a denunciar esos hechos terminaban imputadas por traición o terrorismo, o sedición o terrorismo. Entonces las familias no iban a denunciar los delitos. El Estado, como nos ocurrió acá en Argentina, ciertos sectores del Poder Judicial en Bolivia fueron cómplices y garantizaron, o la garantía de impunidad que generalmente tienen los delitos de lesa humanidad o los terrorismos de Estado, porque las familias víctimas o los familiares no podían ir a denunciar los hechos, las violaciones masivas que estaban siendo víctimas, ¿no? Así que creo que también uno de los desafíos que tiene ahora el pueblo boliviano, que no dudo de que recuperen ese camino, es reconstruir también el Estado de Derecho, y sobre todo la justicia, que es uno de los poderes que cuando se avasalla el Estado de Derecho se cooptan, se destruyen y se someten a intereses y voluntad de los gobiernos de facto. Así que bueno, gracias nuevamente Juliana y Beto y a Integral por la participación. Muchísimas gracias a vos, Pablo, gracias Mario, gracias Yolanda.
Bueno, también un saludo a Francisco que no nos pudo acompañar. Muchas gracias también por habernos contado experiencias. Yolanda también por haber revivido todo ese momento. Mario también por aportar desde Bolivia y dejarnos claras a lo mejor tantas cosas, como decía Pablo, que por la distancia y muchas veces por los medios de comunicación que no ayudan demasiado, no se conocen, no se llegan a conocer. Muchísimas gracias, y también esto, retomar un poco las palabras de Yolanda y decir que además la comunidad boliviana es una comunidad y un pueblo que viene migrando hace mucho tiempo y ya se han constituido en familias transnacionales, es decir, ya la lógica de la migración está muy intrínseca a sus vidas, y bueno, y eso también es parte de la lógica de las razones por las que siempre van recorriendo esta ruta Argentina-Bolivia, Bolivia-Argentina. Así que siempre es bueno tenerlos, y sobre todo también en Mendoza muy presente como comunidad y como cultura, y la interculturalidad que compartimos entre todas y entre todos. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. El día sábado vamos a estar analizando el plebiscito de Chile. Les vamos a estar pasando el link a quienes quieran acompañarnos, y nuevamente gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias, Juliana, muchas gracias a todos, y de verdad qué interesante escuchar esas percepciones de fuera del país. Muchas gracias. Muchas gracias muchas a todos gracias. y a todas. Muy buena actividad, muchas gracias. Gracias, Rocío, por participar. Rocío Tempesti, gracias.